como si fuera un movimiento compacto, se desmovilizó, e Iris lo que muestra es todas las contradicciones, todas las tensiones que hubo, no solo en términos políticos del movimiento, sino en términos personales, ¿no? Ella distingue entre desmovilizarse y desvincularse, y bueno, cómo fue la desvinculación en términos personales de esa organización armada. Y bueno, hubo muchísimas contradicciones, muchísimas ambivalencias, entonces eso es algo que realmente es muy rico de explorar en el trabajo de Iris. Le cedo la palabra a ella. Bueno, hola. Primero que todo, pues es muy lindo verlos a todos aquí porque finalmente también somos un sancocho. O sea, a todos los conozco y todos un poco de lugares diferentes, entonces pues creo que va a ser muy cómodo hablarles porque pues son un sancocho que me conocen a mí, o sea, lo que tienen en común es que son mi sancocho, entonces va a ser muy cómodo conversarles. Bueno, pues yo quisiera comenzar lo que voy a hablar, cómo comienzo el libro, ¿no? Y es diciendo: nací en 1994 y soy producto de una desmovilización. Creo que sí es importante porque me parece que los historiadores muchas veces no reconocemos de dónde hablamos, ¿no? Cuál es nuestro lugar. Y finalmente eso es fundamental para poder decir que lo que construimos, el conocimiento que producimos, las cosas que decimos, lo que pensamos, pues no viene revelado, no viene de un poder trascendental, no viene, sino pues viene de ahí, de lo que hemos sido históricamente, es decir, los historiadores somos históricamente producidos, ¿no? O sea, soy historiadora históricamente producida. Por lo tanto, mi pregunta de qué era el M19, ¿no? ¿Qué vivía la gente en el M19 en Bogotá? ¿Qué era lo que hacía? Pues está atravesada por el hecho de nacer en 1994 y ser producto de una desmovilización y ser hija de una mujer que fue del M19 y, digamos, haber vivido en mi infancia acercamientos a esta idea de uy, mi mamá fue guerrillera, ¿eso qué significa? ¿No? ¿Qué significa eso? Estas mujeres que son sus amigas, que trabajan con ella, pues qué hacían, quiénes eran, con quiénes hablaban, cuáles eran sus experiencias. Entonces de ahí vienen esas preguntas y fueron fundamentales a lo largo de mi trabajo. Digamos que fue también uno de los retos, porque una de las primeras cosas que a mí me dijeron cuando planteé esa pregunta fue como, uy, pero eso es un tema muy cercano a usted va a hacer una apología al M19. Y yo decía, pero es que todo el mundo tiene una inquietud por su tema, o sea, si no fuera así, pues uno se le ocurre cualquier tema lejanísimo y entonces el que es ideal académicamente es el tema que no tiene nada que ver con uno. Y finalmente yo creo que si es un tema que le mueve a uno, que le hace preguntas personales, que le hace cuestionarse a sí mismo, pues tiene el potencial de ser muy bellamente desarrollado, de hacerse preguntas más interesantes. Entonces creo que es ese es un tema interesante para discutir esta relación de cercanía con los temas que trabajamos desde las ciencias sociales, ¿no? No necesariamente es malo que seamos cercanos con nuestros temas de investigación, sino que incluso eso puede ser una potencia y puede ser una oportunidad de hacerse preguntas a sí mismo y a su familia y a la gente cercana. Entonces eso viene de ahí, me parece muy chévere lo que dice Ana de la memoria intergeneracional, porque sí fue eso, ¿no? Fue el encuentro pues con la generación anterior, con la generación de mi madre, con las personas de su edad cercana, entender su mundo también, ¿no? Entender su momento histórico, entender pues los imaginarios, sus proyectos, sus utopías, que es las utopías, los imaginarios de otra generación. Y bueno, efectivamente Ana fue invitada y le agradezco muchísimo que haya aceptado, porque creo que sí podemos empezar a hablar, y esta es la oportunidad en la que podemos empezar a hablar de las experiencias de militancia como una experiencia latinoamericana, ¿no? Como, creo que estamos desde la historiografía un poco concentrados en Colombia, ¿no? Las naciones siguen siendo como el núcleo central de la construcción historiográfica,
y pues unas pocas personas se han animado a hacer historia continental, historia transnacional, ¿no? Pero uno de los temas en los que a mí me parece que se puede hablar justamente de historia latinoamericana son las militancias guerrilleras, ¿no? Hay muchas similitudes, por ejemplo, con los montoneros, incluso en, por ejemplo, estos operativos de vamos a robarnos los símbolos nacionales, ¿no? Y a resignificar los símbolos nacionales, pues es un fenómeno que pasa en toda América Latina simultáneamente. Entonces hay algo detrás de eso, ¿no? Finalmente es un fenómeno que está sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo, pues que está pasando allí. Entonces, pues me pareció muy interesante el trabajo de Ana y que pudiéramos conversar a partir de ahí de las similitudes entre las experiencias aquí en Colombia y en Argentina. Entonces, bueno, el primer tema que plantea Ana, que es un poco esta cosa de las contradicciones entre ideales y prácticas, creo que atravesó, digamos, mi trabajo de grado un poco, y era la inquietud por cómo, a pesar, digamos, un poco a pesar de este proyecto político, de este proyecto revolucionario, parecía que en las prácticas, en cómo se desarrollaba, por ejemplo, la división del trabajo, se reproducía las jerarquías de origen social, ¿no? Es decir, como las cosas que se supone que eran contra las que estaban luchando terminaban reproduciéndose. Entonces, temas como que en la división del trabajo las mujeres fueran más asignadas a ciertos roles de cuidado, por ejemplo, a visitar a los presos, a cuidar a los hijos e hijas de otras familias que iban al monte, a la militancia, digamos, con armas, a la clandestinidad, digamos, armada. Eran mujeres quienes asumían el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces uno puede pensar, pues hay una reproducción de las tareas socialmente asignadas a las mujeres en el mundo social, es decir, el cuidado, la atención al otro, mientras que los hombres, digamos, tenían más posibilidades o más facilidades de desempeñarse estas tareas de liderazgo, de visibilización, y que eso se puede ver en algo tan evidente, digamos, como el hecho de que la comandancia era principalmente masculina, no solamente una mujer era parte de la comandancia, y además no era cualquier mujer, ¿no? Sino era una mujer que provenía de los círculos intelectuales que le permitían estar allí. Entonces, creo que esa inquietud igual es una inquietud política mía sincera y es que yo también me he preguntado cómo hacemos quienes pensamos que otros mundos son posibles, ¿sí? Para no reproducir el mundo que no nos gusta y del que somos producto a pesar de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo hacemos para no hacerlo? Y cómo vemos que otras personas lo han hecho, y muchas veces se hace guía de otra mujer con la que hablé. No es que ella no era militante, ella era colaboradora, o sea, es dejar el trabajo que puede ser fundamental de una persona, no en términos de igualdad, sino en términos de colaboración, de adición, de algo que está ahí pero que no es tan importante como el trabajo que hace este círculo privilegiado, que es el que crea las ideas, que es el que crea las pautas de organización. Y creo que efectivamente atraviesa todo el libro, porque de lo que me di cuenta haciendo un poco campo, haciendo las entrevistas, es que para las personas que tenían más privilegios sociales antes de entrar a la M19, después de la desmovilización fue más fácil volver a esos lugares de privilegio. Es decir, pareciera que para ellos el M19 fue una etapa y un momento lindo en el que pudieron coexistir con muchas cosas y tal, pero después de la desmovilización su lugar de privilegio parecía intacto, ¿no? Mientras que en los barrios populares me encontré con personas que me decían, miren, nosotros 20 años, 25 años, 28 años trabajando por la revolución y la revolución nunca llegó, ¿no? Una mujer me decía, yo llevo viviendo en el mismo barrio 40 años, entré al M19, peleé porque hiciéramos la revolución, no pasó y estoy exactamente en el mismo sitio, ¿no? Que uno podría pensar, pues es bastante agridulce, ¿no? Porque si bien estas personas recordaban mucho
con mucho afecto las redes de solidaridad que habrían construido alrededor del movimiento y tal, pues también evidencia un poco cómo pareciera que el motivo político no fue suficiente para que las posiciones, las condiciones materiales de existencia ahí sí cambiaran, ¿no? Para que las vidas de estas personas efectivamente se vieran transformadas objetivamente, ¿no? En cómo viven ellas, cuáles son sus casas, cuál es su trabajo actualmente. Entonces sí, noté que había de todas maneras un mecanismo muy profundo de reproducción de las desigualdades y que vale la pena decirlo en la medida que creo que no es solo como un interés académico, sino que creo que es una pregunta políticamente poderosa, y es: si nos interesa transformar el mundo, ¿cómo transformamos las prácticas que no nos gustan del mundo y que llevamos interiorizadas y que muchas veces reproducimos? De todas formas, digamos, esa perspectiva que puede parecer un poco pesimista y un poco, no hay nada que hacer porque todos somos producto de un mundo que odiamos, entonces no hay revolución que hacer. Eso no significa que no hubiera existido una transformación y experiencias de transformación, que también es lo que comenta Ana. Por ejemplo, en el hecho de que haya habido un espacio para la coexistencia de personas que venían de muy diferentes mundos sociales, ¿no? Es decir, se encontraban en un campamento. Además, imagínense ustedes un campamento guerrillero en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en 1984, ¿no? Es decir, estamos, al menos para mí, que nací en ese momento post movilizado o pues desmovilizado, es raro de imaginar que hay un campamento guerrillero en un parque de una ciudad como Bogotá y que sale la gente y llegan las banderas y se moviliza todo el mundo. No es algo que yo no he visto y que creo que mis amigos de la universidad no se lo pueden imaginar porque no lo hemos visto, no es nuestra generación la que ha visto eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, es una aproximación a un mundo que no es enteramente nuestro. Y en ese coexistir de los campamentos urbanos, por ejemplo, con el que me encontré un poco en el libro, de todas maneras había una transformación de prácticas, ¿no? Porque coexistían, digamos, haciendo un sancocho, utilizando el título, haciendo un sancocho coexistía la señora, la vecina que era desplazada por la violencia liberal conservadora de los 40, que venía y que vivía en Ciudad Bolívar y que tenía un ranchito en Ciudad Bolívar. Coexistía esta mujer con un hombre egresado del programa de Bellas Artes de la Universidad Nacional, que tenía una vida muy privilegiada, ¿no? Cómo esos dos universos sociales que pueden parecer tan distintos se encontraban en ese momento, ¿no? Se reencontraban. Hay una historia que me encontré que es muy interesante en esos términos, ustedes la podrán leer en el libro, ¿verdad? Que tenemos que incentivar que tengan el libro. Es que hablé con un hombre que justamente, digamos, él venía de una familia de clase media alta bogotana, digamos, intelectual, de profesores. Él había estudiado Bellas Artes en la Universidad Nacional, era maestro de Bellas Artes, era profesor, cuando decide ingresar al M19. Y en su infancia, cuando él era pequeño, había una niña que había trabajado como empleada doméstica en su casa, que tenía la misma edad que él. O sea, él tenía 7 años y su empleada doméstica también tenía 7 años y trabaja como interna. Las condiciones materiales de esa mujer y de ese niño pues eran radicalmente distintas a pesar de tener la misma edad. Y ambos recordaban mutuamente que jugaban mucho, que eran amigos, más allá, digamos, de las evidentes distancias sociales. Lo interesante de todo el asunto es que ambos se volvieron a reencontrar en el M19, porque él entra, digamos, movilizado políticamente por una serie de cosas como el nacionalismo. Él dice: yo nunca fui comunista, yo más bien, pero sí me gustaba Bolívar, y hubo varias cosas del M19 que me gustaron por ese lado, entonces mejor me metí al M19 porque me gustaba Bolívar, pero no me gustaba mucho el comunismo, igual terminé ahí. Y esta mujer, que por el otro lado se encuentra con una politización más bien no tan asociada a lo intelectual, digamos, o a este ejercicio de la lectura y el desarrollo intelectual, sino más bien de una política práctica, porque ella me decía: yo entré a la ANAPO con mi mamá
porque a mí Rojas Pinilla me dio el primer regalo de Navidad que tuve yo en la vida, a los 6 años, entonces me volví anapista y toda mi familia era anapista porque Rojas Pinilla nos daba regalos, porque nos daba comida, porque, digamos, tenía un montón de gestos políticos con las clases populares que de alguna manera sí la garantizaban ese arraigo, y entonces ella ingresa hacia la ANAPO y luego hace una transición para ella no siempre visible de la ANAPO al M19 y se encuentra otra vez con ese hombre que había sido de la familia para la que ella servía en su infancia, ¿no? Entonces es muy interesante porque justamente este M19, esta organización, junta mundos tan diferentes, ¿no? Y como a pesar de esas radicales diferencias se van a encontrar, van a hacer cosas juntos y se van a recordar después, porque ellos se recordaban. Es decir, a mí justamente yo la encontré a ella y le hice la entrevista a ella porque primero le había hecho la entrevista a él, que es, eso me remite a lo que comenta Ana sobre los lazos afectivos, y creo que sí, eso es muy importante, e incluso es algo que es rescatable del discurso político del M19, y es que el mismo comandante del M19, Bateman, el primer comandante, había construido toda una idea política alrededor de la cadena de afectos, que era eso, es decir, como cada militante no era solo un militante, sino era una oportunidad de construir una red de lazos, de relaciones sociales con otras personas. Y eso se evidencia mucho cuando uno va a hablar con las personas del M19, en lo que, a pesar de estos comentarios, de estas experiencias agridulces, ¿no? Como yo me fui a hacer la revolución y no la vi nunca, por ejemplo, y la revolución para mí no sucedió, igual la gente recuerda mucho estos momentos de sociabilidad, estos momentos de compartir, se vuelven a encontrar y es otra vez el momento de revivir los afectos, de ay, cómo está no sé quién, ¿no? Entonces, y eso es lo que le pone a pensar a uno también, es que el paso por una organización guerrillera, en este caso, no es solamente ser guerrillero, ¿no? Sino es también construirse una red de afectos, es toda una forma de vida, pues es todo un universo social y una forma particular de aproximarse al mundo, y que por eso la desmovilización también es, creo, pues personalmente, para quienes estuvieron ahí, para los excombatientes, un momento de ruptura tan fundamental, ¿no? Porque es como si uno decidiera, como yo soy historiadora, decidí ser historiadora, me he dedicado a eso, tengo amigos historiadores, construí todo mi mundo de relaciones sociales al respecto, y de repente me dicen un día que ya no voy a ser historiadora, es decir, que ya no puedo ser historiadora porque ya no existe la historia, porque eso ya no sirve. Entonces ve tú allá y haz otra cosa en el mundo y te soltamos al mundo, y hay que empezar a rehacer eso nuevamente, y eso es un poco la sensación con la que yo quedaba cuando hablaba con los excombatientes de la desmovilización, que era pues construyeron un conjunto de vocaciones, de expectativas, de relaciones sociales alrededor de la revolución, de la guerrilla, de la militancia, y de repente esto se acaba, ¿no? Y para algunos era una decisión política respetable, podían hacer ese cálculo político, pero para otros que habían vivido un proceso de politización distinto, era más difícil rehacer esa vida después de la desmovilización, ¿no? Uno cómo construye una vida después de 30 años de dedicarse a una organización, cómo construir una vida al margen de eso, ¿no? Cómo llega otra vez a este mundo, que además es un mundo pues diferente en términos de ética, ¿no? Llevaban 30 años peleando por la revolución, por una redistribución de los recursos, y llegan al mundo de la competencia laboral, de la hay que tener para comer, ¿no? Entonces es una salida bien difícil en términos de experiencia también. Y entonces creo que pues esta idea de los lazos afectivos permite justamente matizar la desmovilización, ¿no? Pues añadirle matices a la desmovilización y empezar a pensar que las desmovilizaciones, pues eso, no son solo el momento político que vemos en la televisión de la firma de la paz, chan, chan, y la gente dándose la mano, sino que detrás de eso
hay miles de personas viviendo una ruptura fundamental en sus experiencias de vida, ¿no? Y eso tiene un impacto pues profundo en términos de expectativas, en términos de qué hacer ahora, en términos de condiciones de nuevo, de condiciones materiales de existencia, ¿no? Porque son personas que, bueno, ahora en qué voy a trabajar, cómo hago para conseguir un trabajo, cómo